Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase, número 4 ya, del curso Viviendo Vidas Misionales. En la clase de hoy día vamos a estar, am, ahora sí, ahí está, vamos a estar compartiendo esta mirada sobre cómo podemos vivir al ritmo del reino de Dios. Esta probablemente es una clase bastante desafiadora, ¿ya? Porque el tema central de la clase es justamente una manera diferente de vida, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es que yo los quiero desafiar a poder abrir un poco el entendimiento en este sentido. Y antes de comenzar, yo quería leer o hacer lectura de el trecho de un libro que fue traducido al español como El Sacramento del Momento Presente. Ese libro es de un sacerdote católico del siglo XVI llamado Jean-Pierre de Caussade, y lo pueden encontrar con ese nombre o también con el nombre de El abandono en la divina providencia. Entonces quiero leer un trecho acá, ¿ya? Yo no tengo el libro físico en español, ¿sí? Solamente una libreta de notas que fui anotando algunos trechos de ese libro. Entonces dice así, ¿ya? Voy a leer acá de Jean-Pierre de Caussade, el libro El abandono en la divina providencia o El sacramento del momento presente. Dice así: la respuesta que María dio al ángel, contentándose con decirle, hágase en mí según tu palabra, sintetiza toda la teología de sus antepasados. Entonces, como ahora, todo se reducía al más puro y sencillo abandono del alma a la voluntad de Dios, bajo cualquier forma que se presente. Esta disposición tan alta y bella que constituía el fondo del alma de María brilla admirablemente en estas sencillas palabras: fiat mihi, hágase en mí. Es la misma exactamente que aquellas otras que nuestro Señor quiere que tengamos siempre en nuestro corazón y en nuestros labios. Hágase tu voluntad. Cuando nosotros estamos hablando de el reino de Dios, cuando estamos hablando sobre entrar en el reino de Dios, eh, el Señor nos invita a vivir de una manera muy diferente a lo que el mundo tiene por costumbre poder vivir. Ahora sí quiero invitarlos a leer allí en Mateo capítulo 6. Van a ser las primeras lecturas que vamos a tener hoy día. Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 33. La palabra del Señor dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Vamos allí ahora al capítulo 3 del mismo Evangelio de Mateo, en el versículo 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Tenemos allí eh,
leí del 1 al 3, la verdad es que era 1 y 2, pero eh, del 1 al 3 todavía, digamos, tiene que ver con todo lo que vamos a estar hablando hoy día. Capítulo siguiente, capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer el versículo 17, 4, 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Como yo les decía, Jesús nos invita a vivir nuestras vidas de una manera totalmente diferente a cómo generalmente las vive el mundo en el cual nosotros estamos. Hay muchos que han llamado a esta manera de vivir um, como una naturaleza inversa del reino de Dios. O dicho de otra forma también, un estilo subversivo, en el sentido positivo de la palabra subversión. Algo que está invertido lo damos vuelta. El pecado invirtió el orden de las cosas y entonces el Evangelio lo subvierte, lo deja en su lugar, o como debería ser, en su lugar original. Entonces, sobre esta naturaleza invertida, ¿sí?, Jesús habló bastante en todo su ministerio. Si la forma en que Jesús lo colocó, ¿cierto?, fue de una u otra manera que si nosotros queremos ser los primeros, tenemos que ser los últimos. Si queremos ser engrandecidos, tenemos que humillarnos, ¿sí? El camino hacia arriba, a final de cuentas, es un camino hacia abajo. ¿Ya? Entonces, estos conceptos se ven bastante bien en la Biblia. Uno los lee y uno incluso los puede admirar, pero se hace bastante complejo ponerlos en práctica en el día a día. ¿No? Entonces, vamos a ver cómo es este tema de entrar en el reino. Yo recuerdo que cuando vivía en Santiago, en más de alguna oportunidad al manejar en las autopistas urbanas de Santiago, perdí la posibilidad de poder salir, ¿ya?, en estas salidas de la autopista. Y obviamente hay que avanzar un buen tramo, ¿ah?, en la dirección equivocada al final de cuentas, ¿sí? Uno necesitaba salir por una de estas salidas, uno la pasa de largo y hay que avanzar bastante más en un sentido distinto al que uno realmente estaba yendo. Entonces, es interesante porque, ¿cómo nos percatamos de eso? Básicamente, algo nos avisó de que nos habíamos pasado de largo, ¿ya? Ya sea nuestra conciencia o cuando uno ocupa aplicaciones como Waze, por ejemplo, ¿ya?, o estos GPS, uno escucha inmediatamente el sonido de recalculando la ruta, ¿ya? Y ese sonido que nos dice de que la máquina está intentando ver por dónde puede volver y retornar hacia el destino donde originalmente se quería llegar. Entonces es muy interesante porque cuando nosotros leíamos recién ahí las palabras de Juan el Bautista y las palabras de Jesús, arrepiéntanse, cuando decimos esa palabra, arrepiéntete, o arrepiéntanse, lo que estamos diciendo es exactamente lo mismo que el GPS nos dice. Date la vuelta, gira en 180 grados, ¿sí? Entonces fíjense que la palabra, en ese sentido la palabra arrepiéntete, puede parecer, sobre todo en nuestros días, una palabra bastante dura, bastante severa, ¿ya? No es muy común en nuestro vocabulario esta palabra y generalmente se relaciona con algún tipo de predicador callejero advirtiendo a la gente de una muerte inminente, del infierno, y que es necesario poder arrepentirse. Pero si nosotros miramos los evangelios, vemos que de todas las palabras que Juan el Bautista pudo haber utilizado, de todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo pudo haber utilizado también, ellos eligieron la palabra arrepiéntanse, ¿ya? Arrepiéntanse. Y esa fue la primera gran demanda en relación a la venida del reino de Dios, a la venida del reino de los cielos. Y obviamente ellos hicieron esta advertencia, tanto Jesús como Juan el Bautista, a toda la gente allí en la región de Galilea, ¿ya? Y a todos ellos les decían: ustedes necesitan arrepentirse inmediatamente, es ahora, porque el reino de los cielos se acercó. Entonces, el reino de Dios, cuando nosotros lo observamos en la Escritura, no es algo que nosotros construimos o que nosotros establecemos, ¿sí? Sino que eso es una esfera a la cual nosotros podemos entrar solamente por una invitación. No es algo a lo cual yo pueda querer y llegar y entrar, ¿ya? Eh, en ese sentido, el reino lo recibimos, ¿sí? Y es interesante porque para cada área del reino de Dios
a la que nosotros quisiéramos poder entrar, nosotros primero tenemos que arrepentirnos y, como bien decía con este ejemplo del GPS, devolvernos, girar en 180 grados, ¿sí? Ahora la pregunta que surge, porque es la misma invitación que se le hace a las personas: arrepiéntase, dense vuelta, ¿ya? Devuélvanse. La pregunta que surge inmediatamente en muchas personas y en muchos contextos es: ¿de qué nos debemos arrepentir? ¿Sí? ¿Para dónde íbamos y hacia dónde tenemos que ir ahora? ¿Sí? Lo primero que uno puede decir de esto es que nosotros necesitamos arrepentirnos y devolvernos de nuestra propia voluntad, de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros nos centramos mucho en lo que nosotros anhelamos y queremos. Entonces, lo que la invitación es, por parte de Jesucristo, cuando nos dice que nos arrepintamos, que nos devolvamos del camino en el que estamos, es justamente que nos podamos alejar de nuestros deseos de eh, tener, de poseer, de las cosas que queremos conquistar, de nuestras propias formas de mando, de nuestras propias formas de control, al final de cuentas, ¿sí? Porque estamos yendo en dirección a lo que nuestro corazón quiere, y cuando nos arrepentimos, estamos allí dirigiéndonos delante de Dios y diciéndole a Dios: tú estás en el control de mi vida, ya no estoy yo en el control de mi vida. ¿Ya? Le decimos a Dios: es tu provisión la que es suficiente para mí. Un poco lo que leíamos al principio sobre esta respuesta de María: fiat mihi, que se haga en mí tu voluntad. Fiat mihi secundum verbum Dei, que se haga en mí según tu palabra. ¿Ya? Que son las palabras que María utiliza para poder, ahí en Lucas capítulo 1. Ah, esa es la forma en que nosotros nos arrepentimos. ¿Ya? Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros caminamos en dirección de algo. Eso, yo hablo bastante de este tema de el foco y el objetivo, la meta escatológica hacia la cual nosotros caminamos en el curso de espiritualidad en la postmodernidad. Ahora, cuando nosotros tenemos esta mirada de caminar en, digamos, el camino de nuestro corazón, nosotros caminamos ese camino del corazón con la intención de poder encontrar paz, de poder encontrar bienestar, de poder encontrar aquellas cosas que pueden mantener nuestra vida con esta idea del hiperbién. Ese concepto del hiperbién lo tomo prestado de Charles Taylor, un pensador católico muy, muy, muy bueno, contemporáneo, y justamente nosotros caminamos en dirección de ese yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese yo nos promete justamente esta idea de paz, de bienestar, de que las cosas van a estar mejor. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida, ¿ya? Nos arrepentimos, ¿sí? Nos giramos hacia el otro lado, caminamos ahora en dirección hacia Dios, entonces nosotros tenemos que seguir la lógica del reino de Dios para esto. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros queremos experimentar la paz del reino de Dios, nosotros tenemos que ser hacedores de paz. Hay que hacerlo, ponerse en el camino, en práctica. Si nosotros queremos heredar la tierra, no debemos luchar por ella, porque ella nos será dada. ¿Ya? Es muy interesante porque, por otro lado, uno habla de conquista y otras cosas. ¿Ya? Lo voy a ver ahí en la lista que está al lado sobre el reino de los hombres. Si nosotros queremos, por ejemplo, o para ser dichosos, ¿ya? Para poder tener esta dicha plena y todo, en el reino de Dios nosotros vamos a pasar aflicción. O si queremos vivir la misericordia del reino de Dios, como dice aquí en la diapositiva, nos tenemos que volver misericordiosos nosotros mismos antes de que estas cosas ocurran. Por otro lado, el reino de los hombres es bastante opuesto y distinto. ¿Ya? La paz se establece a través del poder, de la fuerza. La herencia se establece a través de la acumulación. ¿Mm? La dicha está establecida y sustentada por la coerción, y la misericordia, a final de cuentas, es una manifestación de debilidad. Cuando uno es misericordioso, uno está planteando de una u otra forma un tipo de debilidad, que es la forma en que el reino de los hombres, o como diría cierto el libro La ciudad de Dios, que está aquí de Agustín, de San Agustín, se plantea, ¿ya?
la ciudad de los hombres, podríamos decirlo entonces en palabras de San Agustín. Entonces, fíjense cómo están estas dos cosas, están en contraste, ¿ya? Estas ambas cosas están en contraste y lo que Jesús nos llama, o el amor de Jesús nos muestra, es que justamente Él mismo cede a sus derechos, a sus privilegios y nos invita a nosotros a abandonar también nuestros derechos y privilegios para poder justamente entrar en el reino de Dios, en este reino de Jesús, que tiene como sello de autenticidad, tiene como sello de autoridad ese amor que entrega, cede, da, que se otorga por el otro. ¿Ya? Esto es lo que significa tomar nuestra cruz diariamente. Y es muy importante que nosotros tengamos esto en mente porque, a diferencia de lo que hoy en día se puede hablar respecto del amor, el amor no es una forma de ser pacifista, ¿ya? Ni tampoco es simplemente pasivo. Él es activo constantemente. Eh, no apunta necesariamente al tema de, o no termina, la verdad, no termina, no tiene como objetivo último el simplemente decir no devuelvas mal por mal, sino que avanza proactivamente diciendo devuelve con bien al mal que te hagan. Así de radical es la manera, ¿sí? Si te hacen mal, devuelve con bien, ¿ya? Entonces esto es algo que nosotros a veces olvidamos y dentro de esta vida misional es algo fundamental de que nosotros podamos tenerlo en mente y no olvidarnos de esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos, así como está este reino de Dios por un lado y el reino de los hombres por otro, cuando nosotros miramos la regla del reino de los hombres, ¿sí? Esa regla clave y fundamental dentro del reino de los hombres es no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, ¿ya? Y es bastante parecida incluso a lo que plantea la palabra de Dios. Por su parte, la regla del reino de los cielos es la que está allí. Haz a los otros lo que tú deseas que hagan contigo. Parecen iguales, pero no lo son. Parecen iguales, pero no lo son. Porque cuando nosotros hacemos con los demás aquello que nos gustaría que hicieran con nosotros, estamos renunciando a lo que a nosotros nos gustaría por hacerlo para los demás. ¿Sí? Es por eso que Jesús le dijo a sus seguidores que cuando les pidieran llevar una carga por una milla, ellos inmediatamente sonrieran y se ofrecieran a llevar las dos, ¿sí? Que es lo que nos gustaría a nosotros que hicieran con nosotros, ¿sí? A diferencia de simplemente abstenerse de hacer aquello que no me gustaría que me hagan a mí. Esto es mucho más proactivo. Esto es intencionalmente proactivo, ¿ya? Ahora, el efecto continuo del reino de Dios es que constantemente trae a nuestras vidas un santo desorden. Se alteran las cosas en nuestra vida y hay que estar ciertamente dispuesto a poder enfrentar aquello, ¿sí? ¿Por qué digo santo desorden? Porque cuando el reino de los cielos, cuando el reino de Dios eh, toma posesión de nuestra vida, ¿sí? Él se mete en nuestros planes, Él se mete en nuestras definiciones de las cosas, ¿ya? Se mete en nuestra definición tanto de lo que se necesita en la vida, ya dejamos de correr detrás de las cosas por las cuales todos corren y pasamos a tener la dependencia de la lectura que yo hacía al comienzo, ¿ya? Que se haga conmigo según tu voluntad. Todo el libro de Jean-Pierre de Caussade, la verdad, habla mucho sobre este tema del abandonarse en la providencia divina por causa del reino de los cielos, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente Dios se mete en nuestras cosas, se mete en nuestros planes, se mete en nuestras definiciones, se mete en la definición que nosotros tenemos de lo que es una buena vida, ¿ya? Y al mismo tiempo se mete en la definición de quién debería ser digno de nuestra atención y dedicación, ¿ya? Y entonces nos apunta hacia esa dirección, ¿sí? Esa es, de una u otra manera, la esencia del servicio dentro del reino de Dios. En nuestro caso,
Lo que nosotros tenemos ahí en esta imagen de Jesús es que nosotros nos abandonamos en la divina providencia, que es lo que yo leía sobre Jean-Pierre de Caussade, eh, y nosotros terminamos encomendando nuestras vidas plenamente a nuestro Señor y Maestro Jesucristo, ¿ya? Es interesante porque la ironía de esto, la gloriosa ironía de todo esto, es que en vez de adentrarnos en esclavitud, nos movemos hacia la más profunda esencia de la libertad que nosotros jamás podríamos haber imaginado. Somos libres de siempre querer ser los primeros, que es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como creación de Dios. Entonces, ya no hay un tema de correr por nosotros, sino que nos entregamos a lo que nuestro Dios está haciendo, como lo hemos dicho en las clases también anteriores, en lo que hemos estado viendo hasta acá. El teólogo alemán Johannes Metz dice lo siguiente respecto de esto. ¿Ya? Yo estaba hablando de esto de ser libres, de querer ser siempre los primeros. Veamos lo que dice Metz. No es una liberación de nuestra impotencia, sino de nuestra propia forma de predominio. Nos libera no de nuestro estado de ser dominados, sino de dominar. No de nuestros sufrimientos, sino de nuestra apatía. No de nuestra culpa, sino del engaño de inocencia que esta vida de dominación ha esparcido en nuestras almas. Es interesante porque nosotros no necesitamos leer tanto los evangelios para darnos cuenta de que Jesús claramente espera que sus seguidores permanezcan completamente activos dentro de sus aspectos culturales, pero ahora con una mirada diferente, con motivaciones diferentes y con valores totalmente diferentes. ¿Ya? Y si nosotros vemos cuáles son los valores predominantes en nuestra cultura hoy, nosotros, por ejemplo, tenemos allí la mirada de el filósofo y teólogo James Smith. ¿Ya? Hay algunas cosas, yo las voy a dejar allí en la plataforma, algunas recomendaciones de libros sobre James Smith. Él tiene unos libros muy buenos sobre este tema. También puede ser un filósofo que hace poco se convirtió al catolicismo. Él era agnóstico y se convirtió al catolicismo. Estoy hablando del surcoreano Byung-Chul Han, que nos muestra un poco esta idea de cuáles son esos anhelos, sueños, metas, valores y motivaciones del hombre de nuestro tiempo. ¿Ya? Jesús nos invita a abandonar la idea y el anhelo de ser nosotros siempre los primeros. Entonces, fíjense lo que dice Metz. Metz está afirmando justamente esa misma idea. ¿Ya? Nos libra de nuestra forma, nuestra propia forma de predominio, de nuestro anhelo por dominar las cosas. ¿Ya? Y en ese sentido, otro autor católico, un ex sacerdote llamado Henry Nouwen, paréntesis pequeño acá, para los que no conocen absolutamente nada sobre Henry Nouwen escribe mucho sobre espiritualidad, ¿ya? Richard Foster, quien escribió el libro eh, Alabanza a la disciplina, ¿ya? Richard Foster es un teólogo cristiano evangélico. Tiene muchas cosas tomadas de Henry Nouwen, y por ahí fue que terminé conociendo a Henry Nouwen. Realmente es un privilegio poder leer la literatura de Nouwen. Hay bastante de Henry Nouwen en español, pero lo van a encontrar siempre en librerías católicas, ¿ya? Editorial Paulinas puede ser, o Sígueme, pero ahí ustedes lo buscan y lo van a poder encontrar. Henry Nouwen entonces dice lo siguiente respecto a esta misma idea. Es importante para nosotros saber que Jesús no quiere que dejemos nuestro mundo multifacético. ¿Sí? Está un poco hablando de lo que decía Metz recién.
Al contrario, dice, estoy leyendo acá en pantalla, quiere que vivamos en Él, pero arraigados firmemente en el centro de todas las cosas, Dios. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Jesús no habla de cambiar actividades o cambiar contactos o cambiar el ritmo. Él habla de un cambio del corazón. Este cambio del corazón hace que todo sea diferente, aun cuando todo parezca estar igual. Este es el significado de buscad primeramente el reino y todas las cosas serán añadidas. Lo que cuenta es dónde están nuestros corazones. Es un poco la misma idea que plantea James Smith en su libro Eres lo que amas. Ese libro lamentablemente no está traducido al español, pero lo pueden encontrar en inglés. Lo pueden encontrar también en portugués. Es un libro fantástico, ¿ya? Muy, muy bueno para poder comprender justamente esta idea. ¿Por qué? A grandes rasgos y de manera muy sucinta, James Smith lo que hace en este libro, Eres lo que amas, plantea él justamente de que nuestros corazones son como una brújula. Y según lo que nosotros amemos, eso va a ser el norte que nuestra brújula quiere caminar, hacia donde ella quiere ir, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos recalibrar nuestras brújulas porque en el mundo en el cual nosotros vivimos son muchos los polos de atracción, ¿ya? Él usa ahí todo un tema de la física. Hay polos de atracción que desordenan la brújula del creyente. Cuando el creyente tiene que solamente estar caminando hacia lo que Dios establece, dice, habla, quiere hacer, está desarrollando, nosotros nos dejamos confundir de alguna u otra manera, nuestra brújula se desorienta y entonces nosotros necesitamos recalibrar nuestras brújulas y esa recalibración de la brújula solamente puede ocurrir a través de la búsqueda de Dios, la búsqueda incansable de la santidad, de una vida piadosa, y eso lo podemos nosotros lograr a través de las disciplinas espirituales. No es que las disciplinas espirituales sean virtud en sí mismas, pero ellas nos conducen hacia el lugar en donde podemos encontrar la virtud que es a los pies de Jesucristo. Esa es un poco la misma idea que Henry Nouwen está planteándonos acá. Porque al final de cuentas es la naturaleza redentora del reino de Dios la que debería moldear nuestros valores y motivaciones, ¿sí? Es ese objetivo, ¿ya? Dentro de esta triada que se denomina en la teología creación, caída, redención, esa redención, la obra redentora del reino de Dios es lo que debería moldear, lo que debería nortear nuestros corazones para darnos estos nuevos valores, para darnos estas nuevas motivaciones por las cuales nosotros hacemos todo lo que hacemos. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos y ejerzamos, ¿sí? Acciones de poder, pero no en el nuestro, sino que en el poder de Dios, ¿ya? No en el poder carnal, no en lo que nosotros podemos lograr, sino que en lo que Él está haciendo y en lo que Él está logrando, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros podemos eh, tomar más que un ejemplo, un modelo factible de realizar y de seguir en nuestro propio Señor Jesucristo y en las tentaciones que él tuvo que aguantar por parte de Satanás. Porque las tentaciones de Satanás a Jesús en el desierto nos ilustran esta misma realidad, ¿ya? Satanás, nosotros conocemos la historia, tienta a nuestro Señor Jesucristo de tres maneras, ¿sí? Lo tienta con tres cosas. Lo primero, comida, ¿ya? Que vendría siendo aquí lo que sustenta la vida. El engañador, Satanás, el padre de la mentira, intenta constantemente hacernos creer que nosotros somos los únicos proveedores en nuestra vida, cuando es la palabra de Dios la que sostiene la vida, ¿sí? ¿Cómo? Alimentándonos y obedeciendo la palabra, nosotros vamos a ser llenos y sostenidos en todos los aspectos de la vida. Por eso está aquí, ojo, la recomendación en la guía de estudios de una charla que grabé para amigos de la BRI, este ministerio en el cual servimos con Esther, fundado por el pastor Francis Schaeffer, donde nos muestra la espiritualidad de Jesús en la oración del Padre Nuestro.
Yo me refiero a esto también, porque todo eso está dentro del Sermón del Monte, donde también está esta historia de los pajarillos que no se preocupan de qué comer y ellos son alimentados por Dios, ¿sí? Entonces ahí hay un tema que yo los invito a que puedan ustedes también buscar, indagar y seguir profundizando. Lo segundo con lo cual Satanás intenta tentar a Jesucristo tiene que ver con la seguridad, ¿ya? ¿Quién y qué controla nuestra vida? ¿Mm? Generalmente el miedo, la ansiedad están en lo más alto de la lista estratégica, táctica que Satanás tiene para poder intentar controlarnos, ¿ya? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él fue firme en su fe. Sí, Jesús tenía fe, ¿verdad? Eso también lo pueden encontrar en alguna de las charlas de Amigos del Abri. Ahí lo dejo para que lo puedan buscar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Dios confía plenamente en el Padre Celestial. Coloca toda su fe en aquello, ¿sí? Jesús levantó su mirada al Padre y miró a Dios como el único que estaba a cargo de su vida y de su destino. No era necesario luchar por su propia vida ni luchar por su propio destino. Por eso Satanás intentó hacerlo con Cristo, va a intentar hacerlo contigo y conmigo también, ¿ya? Y lo tercero, otro asunto que también nosotros todos buscamos, el renombre, el reconocimiento, la gloria de nuestro nombre, ¿sí? Ocurre con el ser humano desde Babel. Construyamos una torre y lleguemos hasta el cielo para darnos un nombre. ¿Mm? Y aquel que se despojó de su nombre, le fue dado el nombre sobre todo nombre y fue ascendido a los cielos. Fíjense en la relación que hay entre lo que ocurre en Babel y lo que ocurre con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo encontró su fuente de significado solamente en Dios. Por eso yo decía, este es un modelo factible de seguir porque es en Jesucristo. Fíjense, Satanás ofrece a Jesús todos los reinos de la tierra, si tan solo se arrodillaba y lo adoraba. Y es interesante porque la misma oferta Satanás la coloca para ti y para mí en la mesa todos los días, ¿ya? La adórame. No, no vas a encontrar mayor valor para tu vida si no es a través de aquello que yo te estoy ofreciendo. Eso es lo que Satanás nos dice. Por otro lado, Jesucristo nos dice a nosotros, la fuente de tu significado no es algo en lo que tú puedas hacer, sino que en lo que yo ya hice en la cruz. ¿Ya? De nuevo, tenemos que mirar esto, cómo se desarrolla para poder tener conciencia de la actitud misional que el creyente debe tener en el contexto en el cual está viviendo. ¿Ya? Porque fíjense en el detalle con Satanás respecto a este tema de la adoración, ¿cierto? Si tú postrado te arrodillas y me adoras. La verdad sobre la adoración eh, es qué o a quién, ¿ya? O qué cosa nosotros adoramos. Eso es lo que moldea nuestra identidad, ¿ya? Smith también lo dice bastante en el libro Eres lo que amas. De hecho, de allí viene el nombre. Él hace el contraste, ¿cierto?, con este dicho, eres lo que comes, ¿sí? Pero aquí nosotros vemos bíblicamente que nosotros somos lo que amamos. O como lo dice el libro de los Salmos, que aquellos que siguen a los ídolos se terminan transformando o pareciendo a ellos, ¿ah? O los ídolos se parecen a aquellos que les adoran. ¿Esto por qué? Porque lo que nosotros adoramos moldea nuestra identidad, ¿ya? Algunas personas en este mundo van a adorar moda, autos, vivir bien, un estilo de vida, el tamaño de la casa, la cantidad de viajes que puedo hacer por el mundo. Y esas cosas ciertamente están bien cuando son el fruto de un trabajo eh, que busca glorificar a Dios. No tiene que ver con no hacer las cosas. Tiene que ver con que la fuente de nuestro significado estén en esas cosas, ¿ya? Porque al final de cuentas lo que busca ese estilo de vida es que nosotros nos identifiquemos con un cierto estatus y no con el hecho de ser hijos de Dios, ¿ya? Entonces fíjense en cómo la lucha constante por estas cosas termina dominando nuestra vida y la obsesión se vuelve idolatría. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos coloca por delante este desafío de Cristo en el desierto? Que la verdadera adoración a Dios significa que nosotros tenemos que descansar en el hecho de que nuestra identidad se encuentra solamente en Él. Jesús había dicho antes de que Jesús fuera llevado al desierto, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y es lo mismo que dice de ti y de mí.
Tú eres mi hijo amado. No necesitas que obtengas tu identidad de otro lugar, sino solamente de lo que Dios está haciendo. Entonces, en ese sentido, las tentaciones que Jesús superó en el desierto nos dan una idea de qué es lo que nosotros podemos esperar en estas batallas, ¿ya? O de las batallas que nosotros tenemos que lidiar entre estos reinos opuestos. Aquí yo no estoy hablando de un dualismo, yo estoy hablando de una realidad presente. ¿De una realidad presente en qué sentido? En que Satanás siempre va a intentar dirigir nuestro corazón hacia otro polo, va a desorientar nuestra brújula y nosotros terminamos desviando el camino, ¿ya? Por eso, de nuevo repito, necesitamos recalibrar constantemente nuestra brújula. ¿Para qué? Para poder vivir una vida misionaria en el mundo y en el contexto y en el lugar en donde Dios nos está colocando a trabajar, porque al final de cuentas, no nos olvidemos, la obra es de Él. Eh, el teólogo luterano Craig van Gelder sobre este mismo tema dice lo siguiente: los hijos del reino además viven con un conjunto de valores diferentes, son guiados por un conjunto diferente de expectativas y dependen de una fuente de poder diferente. Esto confirma el carácter del reino de Dios. Aquellos que van a seguir a Jesús deben saber que están entrando en un conflicto con el enemigo, un conflicto que solo pueden ganarlo con el poder del Espíritu. Esa es la realidad de nuestro momento presente, esa es la realidad del lugar, el momento en el cual a nosotros se nos hace vivir. Sobre esto, quiero volver a leer un trecho aquí bien cortito de Jean-Pierre de Caussade, que dice lo siguiente: las otras almas emprenden para la gloria de Dios un sinfín de cosas, pero el alma que se abandona en la divina providencia a veces está en un rincón del mundo, como los restos de una vasija rota que ya no sirve para nada. Muchas veces él mismo ignora para qué sirve, pero Dios lo sabe bien. Quizá los hombres le estimen como inútil y las apariencias apoyan ese juicio, pero la verdad es que por medios y secretos y canales desconocidos, esta persona difunde una infinidad de gracia sobre personas que muchas veces le ignoran y en las que ella tampoco piensa. No hay honores ni salarios para un servicio que a los ojos del mundo cumplen estas almas, en la mayor desnudez e inutilidad, libres por su situación de casi todas las obligaciones exteriores. Estas almas son poco aptas para el trato de este mundo o para incluso los negocios. Y es que Dios despoja a estas almas para que no tengan absolutamente nada, sino solamente a Dios mismo. Ojo, no se trata aquí, y yo no estoy hablando de que nosotros tengamos que vivir sin pensar en nuestro bienestar, trabajar para poder subsistir. El punto es dónde está nuestro corazón, vivir al ritmo de el reino de Dios. Por eso es importante que ustedes en la guía de estudios puedan leer, ver, escuchar las cosas que están mencionadas allí. Van a ayudar bastante a poder entender plenamente y, ¿por qué no?, encontrar también ustedes mismos su propio eh, polo, ¿ah? A donde el corazón necesita enfocarse, que ciertamente es este imán, por decirlo de alguna manera, que es nuestra esperanza bíblica del mundo venidero, del reino de los cielos que se está instaurando. La mayoría de nosotros am, fallamos, ¿sí? Fallamos al no estar siempre conscientes de lo que dice Craig Van Gelder. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de la batalla espiritual que nosotros estamos liderando como hijos de luz. Ojo, somos los hijos de luz en medio de un mundo de tinieblas. No nos podemos olvidar de eso. No tiene que ver con andar viendo demonios en todos lugares y expulsando demonios de todo lugar. No, tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo nuestros corazones están siendo forjados, formados, atraídos por Dios. El reino de las tinieblas es tan real como el computador en el que tú estás viendo esto, o el teléfono, la silla donde tú estás sentado, ¿ya? Y ese reino de las tinieblas
es implacable, ¿sí? Entonces, que el hecho que nosotros tengamos nuestra fortaleza plena en el Señor no es solamente nuestra única esperanza de victoria, sino que es la esperanza segura de la victoria. O sea, tenemos nosotros la victoria ganada. Felizmente, ¿sí? Porque al final de cuentas la única pelea que tenemos es la pelea de la fe. Vuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra principados y potestades, contra huestes en este mundo. Entonces el resto de la batalla es del Señor, es de Él. El hecho de que nosotros seamos llamados por Él es justamente para poder vivir un estilo de vida en donde nosotros buscamos la agenda de Dios primeramente y por sobre todas las cosas buscamos esa agenda. Y eso es el paso inicial, pero al mismo tiempo es el paso continuo de un viaje misional, ¿sí? Si nosotros somos serios sobre el hecho de poder entrar en el reino de Dios aquí y ahora, entonces nosotros somos llamados a poder aceptar los términos y las condiciones en las cuales Dios nos invita a esta realidad. Quiero terminar acá la clase leyendo un último trecho de Jean-Pierre de Caussade que tiene la misma idea. Dice así sobre el hecho de vivir de la fe. Vivir de la fe es, pues, vivir la alegría, la seguridad, la certeza, la confianza de que todo lo que es preciso hacer o sufrir en cada momento es por disposición de Dios. Y si a veces este designio resulta incomprensible, es para animar y fortalecer esta vida de fe. Para eso, Dios nos hace entrar al alma en medio de estas olas tumultuosas de tantas penas y turbaciones, contradicciones, desfallecimientos y fracasos. ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus más altos designios. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que son escogidos por su libre elección. Hermanos queridos, que el Señor bendiga esta jornada de estudios, eh, esta clase en particular, y nos hace repensar en si estamos viviendo una vida misional dentro de un contexto en el cual Dios nos colocó, ¿cuál es esa vida que nosotros vamos a vivir? Y el desafío de vivir el estilo de vida del reino de Dios es un desafío que debiese a nosotros eh, constantemente llevarnos a recalibrar nuestra brújula hacia la única esperanza eterna que nosotros tenemos, que es que el reino de los cielos será instaurado por completo en este mundo. Así que los espero en la próxima clase. No se olviden de poder ver también las actividades paralelas ahí en la guía de estudios. Nos vemos.